Bueno, y como todos los miércoles tenemos nuestro segmento Oncología al Día, el único segmento como revista a nivel de Latinoamérica que da abordaje a temas del cáncer, tratamientos, innovación y sobre todo cuidados paliativos también sobre esta enfermedad. Hoy tenemos vía Zoom a nuestra amiga Ana Marcela Jiménez, que es directora del CPPT, y a la mastóloga Alicia Cerrato, que nos van a hablar sobre los tipos de abordajes quirúrgicos y tratamientos en el cáncer de mama. Buenas tardes, doctora. ¿Me escuchan? Sí. Hola, Daniel, buenas tardes. Un gusto, un placer estar con ustedes otro día más, pudiendo llevar este programa a cabo. El día de hoy, pues le estamos dando continuidad con la doctora Cerrato al programa anterior, donde hablamos generalidades. Y pues en este programa se nos va a permitir a través suyo hacer los diferentes tipos de abordaje desde una perspectiva aquí oncoquirúrgica con la doctora y psiconutricional con mi persona. Así que es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Sí, el gusto es mío tener a dos grandes profesionales abordando temas súper interesantes, sobre todo de interés para la población hondureña y fuera de nuestras fronteras. Vamos a iniciar con todo. Tengo la primera pregunta: ¿cuáles son los principales tipos de abordaje quirúrgico en el cáncer de mama? Daniel, muchísimas gracias nuevamente a la licenciada y a usted por la invitación. Pues hablando de los principales tipos de abordaje quirúrgico, tenemos principalmente dos. Uno, el que es más comúnmente conocido, que es la mastectomía. Esta es la extirpación total de la mama. Y luego tenemos un segundo tipo de abordaje en cirugía, que es la cirugía conservadora de mama, que es simplemente extirpar el tumor por cáncer y dejamos un margen de tejido sano alrededor. Realmente la elección va a depender del tamaño del tumor, de la localización, del volumen de la mama y por supuesto de la preferencia de la paciente. Interesante, doctora. También tenemos otra consulta: ¿cuándo se elige la cirugía conservadora de mama en lugar de la mastectomía? Bueno, hoy por hoy el estándar de oro en el abordaje quirúrgico es la cirugía conservadora. Eso significa en estadios tempranos. Voy a hacer la aclaración, ¿verdad? No todas las pacientes son candidatas a cirugía conservadora. Esto lo proponemos cuando el tumor es pequeño, por eso hablamos de estadios tempranos. Regularmente es cuando miden menos de 2 centímetros. Depende de la ubicación del tumor. Por supuesto que no haya contraindicación para que la paciente se someta a radioterapia, que esta es una de las salvedades de la cirugía conservadora. Todo procedimiento conservador debe ir a radioterapia. Y también, por supuesto, el deseo de la paciente de querer conservar el seno. Sí, ahí tengo una consulta para la licenciada Ana Marcela Jiménez. Referente a estos dos tipos de abordaje en cuanto al cáncer de mama, de cómo se puede hacer, es importantísimo el tema psicológico y el tema nutricional, quizás para evitar este tema del cáncer de mama, y también en el caso de tener la persona el cáncer de mama, también la parte psicológica es fundamental para poder fortalecer esa parte mental, que de la parte mental conlleva muchas cosas. Yo digo que más del 80% de las cosas que podamos pasar en nuestra vida, emociones, repercusiones, enfermedades, también se da mucho por el tema psicológico. Bueno, Daniel, claro que sí. En el programa anterior nosotros conversábamos con la doctora, estando ahí en el estudio, de la importancia de la nutrición pre-procedimiento, durante y post-procedimiento. Y también el tema de la prevención. Cuando hablamos de la prevención es cuando sabemos que hay un antecedente oncológico, ¿verdad?, que nos puede ayudar a predeterminar que puede o no puede existir un riesgo, aunque hay personas que sin antecedentes oncológicos no pueden padecer. Esto es desde el punto de vista preventivo. Y ya cuando es un tratamiento o un acompañamiento quirúrgico, yo siempre recomiendo que las pacientes deben de tener un buen estado físico a través de una buena nutrición ideal al procedimiento y un buen estado mental para someterse al procedimiento. Porque no es lo mismo someterse a una cirugía donde van a extirpar un quiste o un tumor benigno y que la mama queda prácticamente intacta, más que la pequeña cicatriz del abordaje, que una mastectomía radical. Ya cuando la paciente no ve su pecho o ambos,
o ya las cirugías también estéticamente no son muy convenientes para las pacientes, más si están casadas o son mujeres jóvenes. Eso también es un impacto psicológico de verse con una mama a un día a otro, verse sin la mama y por el motivo por el cual ha pasado. Entonces yo siempre recomiendo esta parte, ¿verdad? Preventiva y de tratamiento. Y ya luego, cuando vengan los demás tipos de tratamientos, que imagino que la doctora también nos va a apoyar con eso, es importante. El tratamiento psiconutricional de un paciente pre y postquirúrgico es diferente a un paciente pre y post quimioterapéutico, pero aquí ya le dejamos también a usted y a la doctora ese abordaje. Sí, bueno, la siguiente consulta, ¿en qué casos se indica, doctora, la quimioterapia en el cáncer de mama? Pero hay un tema muy importante, la quimioterapia se puede indicar en dos momentos básicos, antes de la cirugía y después de la cirugía. Cuando hablamos de antes de la cirugía, eso se llama quimioterapia neoadyuvante. El cáncer de mama no es como una receta de cocina, es decir, que hay subtipos biológicos. Entonces, los que son triple negativos o tumores ER2 o pacientes que tienen cáncer localmente avanzado, que estamos hablando de tumores ya grandes o que tienen compromiso de la axila, deben ir a quimioterapia neoadyuvante. Eso significa antes de la cirugía. Y luego las pacientes que tienen tumores pequeños que van a ir a cirugía, que le llamamos upfront surgery, o sea, va a ir a cirugía primero, luego completa su tratamiento de quimioterapia cuando tiene riesgos altos de recaída loco-regional o a distancia. En esos casos. Interesante. ¿Cuál es el rol de la radioterapia como tratamiento en el cáncer de mama, doctora? Bueno, tiene un rol fundamental en la cirugía de conservación, ¿verdad? Creo que lo mencioné en la primera pregunta que me hizo, y es que toda paciente que va a cirugía conservadora hay que reiterarle la importancia de la radioterapia, porque la radioterapia, voy a decir un porcentaje así grosero, más o menos reduce al 50% los riesgos de recaída local. ¿Qué significa? Que una paciente que ha sometido a una cirugía de conservación debe complementar con radioterapia para que sus riesgos de una recaída en el seno o en la axila se reduzcan más o menos en un 50%. Pero también se puede indicar tras la mastectomía en casos en pacientes que tengan ganglios positivos, en pacientes que tienen tumores grandes o que son localmente avanzados, o que hay mucha cercanía o compromiso de los márgenes, que eso también puede suceder. Ahí va la siguiente pregunta para usted, licenciada Ana Marcela. La importancia de que en estos procedimientos, ya sea quimio, radioterapia, cómo podemos abordar la nutrición. La nutrición al final nos puede defender, nos puede ayudar mucho en cuanto a nuestro estado físico, producto de lo que nos nutrimos, lo que comemos, nuestras dietas, y también después de estos procedimientos en el tema del abordaje del cáncer. Tiene un papel muy importante, Daniel, la nutrición, tanto para quimio o para radio, ¿verdad? Sintomatologías son similares, pero se diferencian, ¿verdad?, en cada paciente. Al que el paciente tenga una xerostomía a nivel bucal, que ya son alteraciones en la cavidad y en la mucosa bucal, ya el paciente no se le permite comer. Cuando el paciente no come, no se puede nutrir, y cuando no se puede nutrir, el paciente se pone más convaleciente, más débil que un paciente que sí lo puede realizar. Y luego la suplementación también juega un papel muy importante en esta parte nutricional, complementaria a la nutrición por vía oral. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente no se nutre de acuerdo, hablando solamente de uno de los síntomas más comunes, que son las xerostomías bucales? El paciente empieza a perder más peso, deja de nutrirse y posterga por malos resultados de los laboratorios sus quimios y sus radios. Y ahí el paciente corre un riesgo mayor de aumentar, porque lo que hace esto es, a través de la cirugía y también de estos procedimientos, reducir las cargas oncológicas, reducir los tamaños de las tumoraciones, a través de la extirpación y a través de la prevención. Entonces reduce riesgos, se ven aumentados. Y cuando un paciente ya deja de hacerse 2, 3 quimioterapias seguidas, el pronóstico deja de ser favorable, ¿verdad? Que esa es una de las luchas que nosotros hemos tenido acá a través del programa, que siempre existan, ¿verdad? El producto y el equipo necesario, ¿verdad?, para poder realizar esto. También es importante
saber que hay un punto límite donde el paciente nutricionalmente no debe ni puede llegar. El paciente sí puede tener una baja de peso, estar en un infrapeso, y se puede llegar hasta una caquexia, que es un estado nutricional muy por debajo del infrapeso, ideal según la OMS, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué es lo que se recomienda? No llegar a una caquexia, porque luego llegamos a un estado de caquexia refractaria y ya el paciente ahí pues es básicamente incompatible con la vida y mucho menos con los tratamientos. Entonces es importante también no solo nutrición por peso, sino nutrición por estar en un balance ideal a través de la química sanguínea y de las proteínas totales entre varios exámenes de laboratorio que se suelen realizar pre-radioterapia y pre-quimioterapia para que este sea apto para poder aguantar todas las colateralidades que este puede producir en el paciente. Varían por paciente, pero es importante la generalidad y en base a eso tener una nutrición balanceada de acuerdo a cada persona. No se puede hacer lo mismo con Pedro, con Juan, con Rosita y con Anita. O sea, eso es totalmente diferente. Aunque sean hombres y mujeres, es muy diferencial y hay que ver también la contextura previa al padecimiento de la enfermedad, porque también cuando un paciente ha estado normal y tiene un grado de sobrepeso, de obesidad, cuando pierde mucho peso, secundario a la quimio o a la radio o al cáncer como tal, este paciente va a tener más riesgos de anemia y otras colateralidades secundarias a la química sanguínea, alteraciones en la química sanguínea, que van a desfavorecer el continuamiento de su tratamiento. Bueno, para finalizar, doctora, ¿cuándo se utilizan las terapias combinadas, ya sea cirugía, quimio y radioterapia? Muy bien, bueno, lo primero es individualizar el caso, ¿verdad? Como mencioné, esto no es una receta de cocina, no es que le vamos a dar el mismo tratamiento a todas las pacientes, va a depender mucho del estadio en que la paciente llega. Casi siempre utilizamos los 3 tratamientos en pacientes con tumores localmente avanzados o que son de alto riesgo de recurrencia, y la intención de hacer los 3 tratamientos es lograr un tratamiento más efectivo y llegar a tasas de curación. Sin embargo, el orden y la combinación, o cuál se va a hacer primero o cuál se va a hacer después, va a depender de los criterios de cada paciente, de la biología del tumor, del estado general, de la edad, un poco lo que comentaba la licenciada, del estado nutricional, del performance que tenga, si se desenvuelve, por ejemplo, un paciente mayor, si se desenvuelve solo, si necesita ayuda, si tiene enfermedades de base, cardiopatías isquémicas. Tiene que hacerse una evaluación completa del paciente. En resumen, fíjense que quiero aclarar nada más, solamente para que la gente tenga bien este concepto. Hemos mencionado que son 3 pilares de tratamiento, ¿verdad? La cirugía, la radioterapia y la quimio, que son 3 tratamientos que se necesitan y son pilares básicos para poder lograr tasas de curación. Entonces, solo para que quede en la mente de la audiencia, en lenguaje sencillo, la cirugía sirve para extirpar el tumor, es decir, vamos a remover el tumor canceroso del cuerpo. La radioterapia sirve como un complemento para disminuir los riesgos de recaída local. Eso significa que no vuelva a tener cáncer en el seno afectado o en los ganglios de la axila si estuvieran aquellos positivos. Y la quimioterapia tiene un tercer objetivo distinto, es prevenir las enfermedades en órganos a distancia. ¿Por qué razón? Porque la quimioterapia viajará a través de la sangre, previniendo la enfermedad en otros órganos, ¿verdad? Entonces, quiero dejar esto nada más aquí Sí. para aclararlo, y yo creo que es importante que la gente lo sepa.